Hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias al Señor por darnos esta bendición, esta oportunidad de venir a adorarle. Y pues ahora nos disponemos a escuchar una porción, una parte de la palabra de nuestro Señor. Saben ustedes, hermanos, que allá en el Antiguo Testamento, por Primera de Reyes, nos habla de Salomón, ¿verdad? El hijo del rey David. Y cómo la sabiduría que nuestro Señor le dio. Y dice las Escrituras, ¿verdad? Aunque no vamos a ir a ver esta lección, ¿verdad? Esas Escrituras, este libro, pero sí recordamos, ¿verdad? Que nuestro Señor le dio tanta sabiduría y Él aún disertaba, ¿verdad? Sobre las plantas, dice, sobre los animales, sobre los árboles, sobre los peces. No solamente, ¿verdad? Tenía tanta sabiduría como vemos aquel caso famoso, ¿verdad? En que él supo quién era la mamá verdadera de aquella criatura, de aquel bebé, ¿verdad? Y ahí supo el mundo, una de las pruebas que, pues, este hombre tenía mucha sabiduría. Pues sabía hacer juicio ante el pueblo de Dios. Y eso era lo que él le preocupaba al principio y lo que pidió a Dios y Dios se lo concedió, ¿verdad? Y él disertaba, pues, hablaba, enseñaba sobre las plantas, ¿verdad? Y vemos en las Escrituras, hermanos, algunas enseñanzas también que el Señor nos da a nosotros, ¿verdad? En cuanto a algunas plantas, como ven ustedes, el título de nuestra ocasión, como las palmeras. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Comparando, ustedes sabrán, pues, las palmeras, este tipo de árbol que tiene algo muy especial, ¿verdad? En cuanto a los cristianos también. Créanme que yo no sé mucho de plantas. Mi esposa y yo pienso que por años hemos batallado para sembrar algo, ¿verdad? Por alguna razón, ¿verdad? Sabemos que las plantas necesitan de mucho cuidado. Pero muchas veces nada más no se nos da. No tenemos mucha sabiduría en cuanto a esto, pero bueno, lo que sí ponemos más atención es en las enseñanzas de nuestro Señor, por supuesto, ¿verdad? Como las palmeras, pues. Las palmeras, hermanos y amigos, son árboles muy interesantes, tanto en su exterior como el interior. Y vamos a ir poco a poco viendo algunas de estas características muy interesantes, ¿verdad? De estos árboles. Tienen características diferentes a otro tipo de árboles, ¿verdad? Son este árbol, las palmeras, alimento, dan alimentos, dan agua. ¿Qué otro árbol, verdad? Material de construcción, bueno, material de combustible, líquido intravenoso. Imagínense ustedes, intravenoso, algo que pueden inyectar en nuestras venas, ¿verdad? Claro, quizás llevará algún proceso, ¿verdad? De limpiarlo, no sé, ¿verdad? No conozco los detalles, no soy médico, pero sí es esto, ¿verdad? Parte de lo que esta planta, pues, provee para el mundo, para el hombre, la creación del Señor. Antiguamente, también otro aspecto de lo interesante sobre este árbol es las ramas, pues, de estas palmas simbolizaban triunfo, paz, vida eterna. En Egipto, ellos, ¿verdad? Con esto representaban la inmortalidad. Bueno, pues en Roma también sabemos, según la historia, que ellos usaban, ¿verdad? Estas hojas o ramas de palma para dar algunos premios, ¿verdad? En victoria por deportes y guerras. Así que, en fin, no solamente, ¿verdad? En Egipto y en Roma, en otros países también se utilizaban, ¿verdad? Estos árboles como símbolos muy semejantes a los que acabamos de mencionar. También las Escrituras, hermanos, nos mencionan las palmas, pues, como decía. En la fiesta de los tabernáculos, saben ustedes, y
si vamos al libro de Levíticos, aunque lo voy a tener en pantalla, pero siempre les digo, ¿verdad? Aquel que guste leer en su Biblia, pues aún mejor. En la fiesta de los tabernáculos se usaban ramas de palma. Este era el mandamiento de nuestro Señor. En Levítico, el capítulo 23 y versículo 40, solamente para recordar este mandamiento de Dios en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es aquella fiesta? Ahí mientras ¿verdad? Llegan a la cita. Los tabernáculos, no solamente había uno, que no solamente había un tabernáculo. Sí, claro, solamente había uno. Pero así también se le llamaba a los lugares en donde ellos vivían. El tabernáculo tiene que ver también con aquel tipo de construcción. Era, ¿verdad?, muy diferente al templo después, algo de madera, piedra, ¿verdad?, algo fijo. Esto era movible. Tents, como le dicen en inglés, o casas de campaña, ¿verdad?, hechas de alguna piel de animales, ¿verdad? A eso se refiere. Así que dice Levítico 23:40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis, delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Así que bueno, solamente algún detalle de esta fiesta que tenían por 7 días, una semana completa, ¿verdad? Recordando aquella salida que dio Dios a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Y estuvieron en el desierto, y esto simbolizaba, ¿verdad? Recordando esos hechos. Pero utilizaban, ¿verdad? Notamos que ahí utilizaban una de las cosas que utilizaban, ¿verdad? Pues eran estas ramas, ¿verdad? Y precisamente, pues, representaban algo similar de lo que estábamos hablando hace unos momentos. Algo muy interesante también, en el templo, ya una vez construido, también sabemos que lo construyó el rey Salomón, ¿verdad? Claro, de parte del rey David, aunque Dios no lo permitió, ¿verdad?, que él lo construyera, porque había derramado mucha sangre, pero su hijo sí, ¿verdad? Fue un reino de paz, el reino de Salomón, y él fue el que construyó ese templo a nuestro Dios. Bueno, pues si buscamos ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 6 y versículo 29, nos dice así, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Hemos visto, ¿verdad?, en diferentes ocasiones que el templo, cuando fue construido, en verdad parecía ser algo hermosísimo, algo muy distinto, ¿verdad?, algo grandioso. Sabemos, según las Escrituras, por lo menos cuando se construyó el tabernáculo, que Dios le daba a hombres, ¿verdad?, aquella sabiduría para saber trabajar el oro, la piedra, diferentes, ¿verdad?, materiales. Y todos estos hombres fueron, pues, llamados para construir aquel tabernáculo. Y seguramente fue lo mismo, ¿verdad?, cuando se construyó este templo. Pues Salomón mandó que se tallara, ¿verdad?, o que se labrara esto, como acabamos de leer aquí en el versículo 29, esculpió todas las paredes, ¿verdad?, de diferentes figuras, y unas de esas figuras, pues otra vez aparecen aquí las palmas, ¿verdad? Así que tiene un significado, pues, interesante, importante, por supuesto, si estaba en el templo, si Dios lo permitió, ¿verdad?, porque todo esto era según el modelo de Dios, por supuesto, ¿verdad? Entonces tiene algo de importancia y es interesante, ¿verdad? Todo esto lo estoy diciendo como una introducción, pues, pero veremos, al estar viendo un poco sobre esta planta, también vamos a ver características que son importantes para nosotros, ¿verdad?, como cristianos. Así que pongamos mucha atención en eso, ¿verdad? Bueno, pues algunos, hermanos, algunas personas comparan al cristiano con las palmeras.
¿Saben? Espero que se vean bien ahí las letras, perdón, está un poco oscuro. Las palmeras siempre están verdes, esa es una característica de estos árboles. Siempre están verdes, pero otros tipos de árboles pierden su color y sus hojas caen, ¿verdad? Nosotros tenemos un árbol ahí en casa que cada año se quedan las puras ramitas, ¿verdad? Parece que estuviera seco aquel árbol. Cada año igual. Pero las palmas no son así. Siempre están verdes en todo momento. Algo muy distinto a los demás, ¿verdad? Pues el cristiano, otra vez, siempre todo lo vemos de una manera espiritual, ¿verdad? Siempre lo aplicamos a nosotros en una manera espiritual. El cristiano, pues, siempre está firme y creciendo espiritualmente. Esto es una característica que debemos de tener los cristianos también. Primera de Corintios, en el capítulo 15, si me acompañan por favor a leer ahí, recordar estos versículos, cómo se nos anima a hacer precisamente de esta manera. Primera de Corintios 15 y versículo 58, nos dice así. Así que hermanos, dice Pablo, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, nuestro trabajo de parte de Dios, nos dice aquí Pablo, que debemos de estar creciendo siempre. Y es muy interesante esto, hermanos, porque aún vemos el mensaje allá a una de las iglesias en Apocalipsis, que una de las cosas buenas que tenía aquella iglesia era que sus obras presentes eran más que las anteriores. Y esto era algo bueno, ¿verdad? Esto era algo bueno. Porque eso es lo que pide Dios de nosotros. Dios no quiere que nos quedemos ahí estancados, ¿verdad? Sino que estemos siempre trabajando, siempre mejorando, siempre estudiando, constantes en oración, creciendo siempre, poco a poco. ¿Sí? Esto mismo nos está diciendo Pablo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Verdad? Bueno, pues trabajamos. Se hace el trabajo y esperamos el crecimiento, ¿verdad? También sabemos que debemos de tener paciencia en ese crecimiento y que solamente Dios da aquel crecimiento, pero tenemos que hacer el trabajo necesario, ¿verdad? Sabiendo pues que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sepa, hermana, también, que nuestro trabajo, ¿verdad? No queda en el olvido. Aquel esfuerzo, aquello que usted haga, que no es para gloriarnos, ¿verdad? Ninguno de nosotros en el trabajo que se hace, sino para Dios. Aunque nadie sepa el trabajo que andamos haciendo, o alguno de nosotros, ¿verdad? En algún lugar, Dios lo sabe, ¿verdad? Y no es en vano, no queda ahí al olvido y se lo lleva al viento y desaparece. No, Dios sabe y no lo olvida. Así que no es en vano, tiene un propósito, tiene un valor. Nos va dando riquezas allá con nuestro Señor. Pero esta es pues una semejanza, ¿sí? Las palmas están siempre verdes, que quieren decir están con vida, ¿verdad? Están siempre en buena condición, ¿verdad? Bueno, pues así lo aplicamos a nosotros también en lo espiritual. Siempre debemos de estar así vivos, o sea, activos, trabajando, ¿verdad? Pues como hemos leído este consejo. Hermanos, pues las palmeras siempre crecen, ¿saben? Algo muy interesante. Las palmeras siempre crecen hacia arriba. Ahí en paréntesis ponía yo 197 pies. Bueno, según la información que yo tenía ahí, ¿verdad? Algunas, aunque hay diferentes especies de palmas, pues, de las más altas
son 197 pies. Es bastante alto, ¿verdad? Una casa de 2 pisos serán algunos 25 pies. Estos son casi 200. La altura de una palma. Enorme. Pero va creciendo hacia arriba, ¿verdad? Otra vez, tomándolo del aspecto espiritual, va acercándose y va buscando los cielos. Hacia arriba siempre. Otros tipos de árboles crecen hacia los lados. Y se dice, ¿verdad? Como si estuviesen abrazando al mundo. ¿Sí? Como buscando la amistad del mundo. La palma no. Pone su mirada hacia arriba, ¿verdad? Su esperanza. Su crecimiento va hacia arriba, no hacia los lados, ¿verdad? Algo interesante, si lo aplicamos en lo espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que el cristiano siempre busca el cielo. Colosenses, hermanos, acompáñenme por favor. Colosenses perdón, capítulo 3, versículo 1 y 2. Nos dice así las Escrituras. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces nuestra mirada, aquí claramente, ¿verdad? Nos damos cuenta, nuestra mirada, hermanos, debe estar allá arriba. En lo eterno, lo verdadero. Lo que tiene un buen propósito. Lamentablemente, ¿verdad? En el mundo, pues, hay muchos que ponen su mirada en las cosas de esta tierra. Las cosas materiales, en la riqueza. Aún se enseña, hermanos, que la esperanza de algunos religiosos será aquí, ¿verdad? Se habla que aquel lugar que Dios promete es en esta tierra, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Porque no es así la promesa de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, en el Antiguo Testamento, sí, Dios prometió a su pueblo aquella tierra, ¿verdad? Aquel territorio de Israel. Y decía Dios a su pueblo, ¿verdad? Que tendrían este territorio y sería de ellos y vivirían ahí perpetuamente, por siempre. Pero olvidan que Dios también dijo, pues si no obedecen mi palabra, entonces serán esparcidos por todas las naciones. Serán llevados cautivos por otras naciones. Y eso sucedió, ¿verdad? Además, esto era solamente una promesa, pues mientras estaba el Antiguo Testamento. Claro que tenían promesas espirituales, ¿verdad? Eso era solamente sobre su habitación en la tierra. No tenía que ver con la salvación eterna, ¿verdad? Quizás había algo ahí, ¿verdad? Porque tenían que ser fieles a Dios, sí, para estar en aquel territorio. Ahora, las promesas de Dios, nos dice las Escrituras, son mejores. Mejores promesas tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo no vamos a poner nuestra mirada allá arriba, ¿verdad? En esas promesas que aún son mejores. Sí. Aunque el mundo nos aborrezca, hermanos, si leemos en Juan, por favor, Juan capítulo 17, versículo 14 al 21. Aunque el mundo nos aborrezca, dice nuestro Señor Jesús, yo les he dado tu palabra. Está nuestro Señor Jesús orando a su Padre. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificadlos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces nuestra esperanza no está puesta en el mundo. No somos del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo muy claramente está diciendo esto en cuanto a los discípulos, los apóstoles, pero también sobre aquellos que creerán o creeremos en el Señor por palabra de ellos, ¿verdad? Por lo que predicaron ellos, ¿verdad? También se nos enseña, pues, que nuestra mirada no está en la tierra, sino allá arriba, ¿sí? Siempre, hermanos, recordemos esto, porque a pesar de tribulaciones que atravesamos, problemas, enfermedades, de cualquier índole, toda tribulación, eso pasa. Pero si nos enfocamos en la tierra, vamos a sufrir, ¿verdad? Mas pongamos nuestra mirada pues en los cielos, porque ahí está la esperanza, porque eso es lo que nos anima, que hay un lugar mejor, ¿verdad? Con el Señor, que anhelamos estar ahí. Sí, el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Pero eso es ganancia si en verdad estamos siendo fieles al Señor, ¿verdad? No olvidemos esa parte también. Así que, hermanos, viendo siempre hacia arriba y recordando que no somos de este mundo. En cuanto a la amistad, también en Santiago, ¿verdad? Nos menciona un poco sobre esto, la amistad con el mundo. Pues, un versículo corto, Santiago. Nos dice el capítulo 4 y versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? No podemos tener amistad con el mundo, hermanos. Sí, Dios nos manda al mundo. Como decía la oración de nuestro Señor Jesucristo, Él mandó a sus discípulos al mundo, pero no son del mundo. De igual manera a los cristianos hoy en día es igual. El Señor nos manda al mundo. También ese mandamiento es para nosotros, de ir y predicar a toda criatura, ¿verdad? Y platicar y hablar y convivir con ellos, claro, para podernos acercar y predicar y enseñarles de las Escrituras y salvar un alma. Pero nunca involucrarnos en el pecado. Nunca buscar la amistad del mal, del pecado, del mundo. Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Sí. Así que ese es nuestro trabajo. Otra vez, poniendo la mirada en los cielos, creciendo hacia arriba, buscando más y más almas, sí, sin quitar nuestros ojos de arriba, porque de otra manera seríamos llevados también nosotros al mundo, ¿verdad? Nos ganaría el mundo con aquellas atracciones de pecado. Pues no, ahí debe estar aquel escudo, ¿verdad? Aquella protección, la fe, que nos protege de aquellos dardos, de aquel peligro que Satanás avienta a nosotros, ¿verdad? A nuestra vida. Pongamos pues siempre nuestra mirada allá en los cielos. Otra característica, hermanos, de estos árboles es que las palmeras tienen un corazón suave. O sea, en medio del tronco de estos árboles no es sólido como normalmente, ¿verdad? Conocemos los árboles, otro tipo de árboles que son. No, en el medio son suaves, ¿verdad? Tienen una textura más suave aún
Por ahí me han dicho algunos, ¿verdad?, que se come. Esto de en medio de la palma, ¿sí?, que es comestible. Bueno, en cuanto a lo espiritual, 2 Corintios 12:10 nos dice así: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto que pareciese hacer a este árbol frágil, débil, en realidad es lo que lo hace fuerte. ¿Sí? En cuestión del árbol, bueno, porque quizás tiene alguna flexibilidad que lo ayuda a ser fuerte. ¿Sí? En el cristiano es algo similar. Porque padecemos muchas tribulaciones y todo lo aceptamos. Todo lo tomamos y atravesamos aquella persecución o aquella angustia, aquella necesidad, con fe, con paciencia. Y vamos ahí adelante, cualquiera que sea el resultado, mas siendo fieles es nuestro propósito, ¿verdad? Ser fieles es en donde tenemos nuestra mirada. Así que pareciese ser que somos débiles al estar dispuestos a humillarnos, a padecer, pero eso nos hace fuertes en el Señor. Eso nos enseña paciencia, ¿sí?, y muchas otras cosas, y eso nos hace ser más fuertes. Ese es el carácter del cristiano. No es que seamos débiles, sino que aprendemos que en la debilidad está la fuerza en el Señor, ¿verdad? Bueno, el cristiano debe aprender a tener un corazón como el de Cristo. ¿Sí? En Mateo, si me acompañan ahora a Mateo, por favor, voy a estar viendo varios versículos en esta ocasión, así que acompáñenme por favor en sus Biblias constantemente en estos versículos, estas enseñanzas que no son de hombres sino de Dios. Mateo 11, 29 y 30 nos dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Esta es, pues, la manera que debemos de tener, ¿verdad? Un corazón humilde como el del Señor. Ahí está el ejemplo de humildad perfecto para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchos hombres han sido ejemplo para nosotros. Los apóstoles, Abraham, la fe de Abraham que nos habla en las Escrituras, ¿verdad? Y la fe de muchos otros. Y son ejemplos para cada uno de nosotros, por supuesto que sí. Pero el ejemplo perfecto es nuestro Señor, ¿verdad? Aprendamos más. Cada vez que aprendemos un poco más de las Escrituras, hermanos, vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el Verbo, Él es la palabra, Él es la salvación y el camino. Así que aprendamos pues a tener un corazón así, humilde, sencillo. ¿Verdad que hemos estudiado en otras ocasiones que debemos de tener un corazón que es suave? No como el mundo que lo tiene empedernido, como una piedra, ¿verdad? En un corazón suave puede sembrarse la semilla de Dios y crece como en una tierra fértil, ¿verdad? Cuando lo recibimos, aquel mensaje de Dios. Pero en una piedra, ¿puede usted sembrar una semilla? De ninguna manera, ¿verdad? En una piedra no. Ahí nos habla una parábola, ¿verdad? Que entre el pedregal creció una plantita, pero pronto se secó, ¿verdad? En realidad lo que buscamos, pues, es un corazón suave, fértil, dispuesto a recibir
el mensaje de nuestro Señor, cualquiera que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea. A veces algún mandamiento de Dios no nos gusta. Y no es algo raro, ¿verdad? Ver, o algo extraño, ver o escuchar personas a veces, ¿verdad? Cuando estudiamos con alguien que sí, muchas cosas lo aceptan muy bien, pero a veces llega a cierto punto en donde ahí hay como algo, un tope, una barrera, ¿verdad? Que no se puede cruzar o que es difícil porque aquel mandamiento de nuestro Dios no le gustó a esa persona, ¿verdad? Tristemente. Eso es precisamente el cambio que tenemos que hacer en nuestra vida. Porque seguramente muchos de nosotros estuvimos en una situación semejante, ¿verdad? En donde quizás algo de la palabra de Dios se nos hacía difícil de entender o de aceptar más bien, ¿verdad? Pues debemos de cambiar y tener un corazón como el del Señor, suave, dispuesto a obedecer a su Padre perfectamente. Él se perfeccionó en la obediencia. Así nosotros también debemos de hacer de la misma manera. Un corazón suave. Y la palmera así lo tiene. Y eso lo hace fuerte, ¿verdad? Otros árboles, como decía, son de corazón duro, ¿verdad? Tienen todo su exterior y el interior en sus troncos, ¿verdad? Algo sólido, fuerte. Y pues eso causa realmente que sea rígido, duro. Y en tiempo de prueba se quiebra. ¿Sí? Bueno, pues leamos ahora Juan en el capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12, versículo 37 al 40. Juan 12, 37 al 40 nos dice así. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Pero esto no podían creer. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sí. Así que ahí están aquellos de corazón duro, ¿verdad? Aquellos que no aceptan la palabra de Dios, aquel corazón que se ha endurecido, así como aún el faraón, ¿recuerdan? Él endureció su corazón y también nos dice después que Dios le endureció el corazón. Y entendemos eso, que todo aquel que endurece su corazón a la palabra de Dios, aquel que rechaza la verdad, Dios le endurece más su corazón, ¿verdad? Y aún dice, y le manda un poder engañoso, o un poder para que crea aquella mentira, ¿sí? Ahí está Dios, pues, nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? Gracias a su amor, a su gracia, y nos lo da, ¿verdad? Y dispuesto a ayudarnos, a salvarnos. Nos ha dado a su Hijo con tanto amor. Y el mundo dice, no, no lo quiero. Es algo serio, ¿verdad? Ante Dios. Así que Dios, pues, si aquella persona, ¿verdad?, no acepta la verdad de Dios, sino la rechaza, pues Dios le endurece más el corazón a esa persona, ¿verdad? Bueno, pues, otra vez, nuestro corazón debe ser suave. Y lo bueno es que, hermanos, Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestro corazón, de volver a nacer.
¿verdad? Y la semana pasada hablábamos sobre los primogénitos, ¿verdad? Y es precisamente eso. Entendiendo que aquel primogénito era dedicado desde nacimiento, dedicado a Dios, el primer varón de cada mujer, ¿verdad? De cada matrimonio. Y lo aplicamos a un sentido espiritual ahora en el Nuevo Testamento. Bueno, renacemos, nacemos de nuevo y nacemos como primogénitos cuando venimos a las aguas del bautismo. En aquella muerte y resurrección nacimos porque dice la congregación de los primogénitos. ¿Sí? Así que todo cristiano viene a nacer para ser dedicado a Dios, entregado completamente nuestra vida al Señor. ¿Verdad? Así debe ser nuestro corazón, siempre suave, dispuesto a obedecer a Dios. No debemos, ¿verdad?, alejarnos. Después de haber aceptado todas aquellas bendiciones de Dios, alejarnos otra vez y andar nuevamente en el mundo. Terrible, ¿verdad? Ahí es cuando viene pues el castigo de Dios y aquellas enseñanzas, ¿verdad? Que nos dicen, mejor hubiera sido que no conocieras, que no hubieras conocido el camino del Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, saben que las palmeras, pues, pueden resistir vientos huracanados, vientos fuertes, ¿verdad? Y vemos como en esta foto, ¿verdad? Estas palmas siendo atribuladas, pues, por el viento fuerte que les agolpa ahí. Pues otros árboles pronto se quiebran o son desarraigados aún. Son sacados desde raíz. Y creo que todos hemos visto ejemplo de esto, ¿verdad? Árboles muy grandes, que parecen árboles muy fuertes, con sus troncos grandes. Y aún esos árboles pronto caen. ¿Sí? La palma es diferente. Pero aplicándolo, pues, otra vez a los cristianos. Los cristianos resisten las pruebas y esto es, ¿verdad?, comparado a esos huracanes, a esos vientos fuertes. Y recuerdan aquella parábola del hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Así también, pues, es la misma enseñanza. Debemos de ser fuertes, estar fundados sobre nuestro Señor. Él es nuestra fundación. Él es el que nos da pues la esperanza. Romanos 5, de 1 a 5, leemos y nos dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Bueno, ahí está, ¿verdad? Atravesamos las pruebas, como decíamos hace un momento, atravesamos cualquier cosa que venga a nosotros con fe, ¿verdad? Y todas aquellas tribulaciones, hermanos, que a veces son muy pesadas y muy difíciles y pareciese que no termina aquel problema, aquella situación, aquella tribulación. Y nos enseña la paciencia. Y nos enseña que debemos de seguir perseverando. Y a veces no vemos la luz todavía, ¿verdad? Algunos dicen por ahí, ay, se ve la luz al final del túnel, ¿verdad? O sea, por allá parece que hay una solución. Bueno, pues si estamos en el Señor, sabemos que siempre hay una solución en Dios.
pero es necesario otra vez la paciencia, esperar con fe, esperar con amor, con fidelidad, con temor a nuestro Dios. El capítulo 8 también, y versículo 35. Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Usted permitirá, hermano, hermana, que alguna de estas cosas lo separe de Cristo? Otra vez, tribulación o angustia, o persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Pues no, ¿verdad? Cualquier cosa que sea aquella tribulación, no permitamos que nada o que no permitamos que algo nos separe del Señor. Todo debemos de soportar. Si estamos firmes con el Señor, entonces esto será fácil. Esto será más fácil. Teniendo la esperanza, sí. En lo exterior nos duele. En lo exterior sentimos angustia. Pero en lo interior está la confianza, ¿verdad? Allá sabemos que verdaderamente está la vida eterna y que habrá una solución y que si espero suficiente tiempo siendo firme, pues todo se solucionará, ¿verdad? Muy diferente a también lo que se enseña, ¿verdad? Que prometen que si vienen al Señor, perdón, ya no habrá problemas, ya no habrá pobreza, ya no habrá situaciones. No, ¿verdad? Muy lejos de la verdad es aquello. Dios no nos promete cosas, bendiciones físicas, sino espirituales, ¿verdad? Por eso nuestra mirada está allá arriba, no en las promesas o, ¿verdad?, en las cosas terrenales, sino en las promesas de Dios verdaderas allá en los cielos. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, ¿qué dice? A través de muchas tribulaciones es necesario para entrar al reino de Dios. Así que podemos concluir que si queremos entrar al reino del Señor, tenemos que padecer tribulaciones. Y si no padecemos tribulaciones, no entraremos, ¿verdad? Muchas, hermanos, tribulaciones podemos atravesar. Hay momentos de paz y hay momentos que hay tribulación, ¿verdad? Pero en todo momento, cualquiera que sea nuestra situación, nunca nos olvidemos de Dios, ¿verdad? Nunca. Porque, hermanos, fíjense algo muy similar. Cuando las palmas caen, siguen buscando el cielo. Ellas, como ven esa foto, ¿verdad? Esa palma ha caído, pero ¿qué ven ustedes? Ha seguido buscando, ha seguido creciendo, ¿verdad? Algo muy similar a lo que debe ser el cristiano. Claro, buscamos no caer, por supuesto, siempre. Pero, hermanos, hay ocasiones en que nos gana la debilidad. Pues no nos quedemos ahí, otra vez, ¿verdad? O sea, otra vez lo digo. Sigamos adelante. Levantémonos, sigamos buscando a Dios, pongamos nuestra mirada otra vez allá en los cielos. El cristiano también se levanta y se fortalece. En Primera de Juan, vamos a leer, por favor. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Nos dice así: Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces ahí está, no debemos de pecar, y todo esto nos dice, nos enseña para que no pequemos. Ese es nuestra meta, ¿verdad? Nuestra mirada, no pecar. Pero dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nuestro esfuerzo mayor, ¿verdad? Nuestro esfuerzo grande debe ser no caer, no pecar. Pero si caemos, nos levantamos. Y gracias a Dios que nos da esa oportunidad, ¿verdad? Que nos da este abogado que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haríamos en Él? ¿Verdad? Pues nada, absolutamente. ¿Verdad? Salmos 38, 18 nos dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y de esto habla, ¿verdad? Más adelante, allá donde leíamos en Primera de Juan, nos habla en Juan, ¿verdad? De la importancia de arrepentirnos, ¿verdad? Que si hemos caído, ahí está el arrepentimiento. Inmediatamente debemos de acudir a aquello, como nos dice este salmo también. Por tanto, confesaré mi maldad. Esa es la solución. Nuestro abogado nos puede ayudar solamente si nos arrepentimos. Nuestro Señor Jesucristo no nos puede ayudar si no hay palabras de arrepentimiento. Y eso debe doler, ¿verdad? Si llegamos a caer en algún error, en algún pecado, debe nuestra conciencia, nuestro entendimiento hacernos entender y entristecernos de que hemos fallado a Dios. Porque si pecamos y no nos importa, lo tomamos muy ligeramente, como dicen las Escrituras, entonces, ¿habrá perdón? De ninguna manera. Dios no tiene por justo, ¿verdad?, al pecador. Dios no perdona al que no se arrepiente. Bien, hermanos, sigamos adelante. ¿Saben ustedes que estas palmas, estos árboles, ¿verdad?, mientras más vieja la palmera, mientras más años, pues da más y mejores frutos? Esto es lo que se enseña sobre estos árboles. ¿Lo sabría el rey Salomón? Pues Dios le dio sabiduría y dice que él hablaba sobre las plantas. Bueno, seguramente, ¿verdad? Desde entonces conocían esto. Pues saben ustedes, como decíamos al principio, también nosotros debemos de estar dando siempre frutos, mejorando siempre. Así que otros árboles, a diferencia de otro tipo de árboles, cuando el árbol se envejece, van dando menos frutos y la calidad del fruto es menos, ¿verdad? Las palmas no. Eso es algo diferente a los demás. El cristiano también es diferente a los demás. El cristiano de edad debe seguir dando buen fruto. A su capacidad, sí, entendemos, ¿verdad? Por supuesto, ya no tenemos las mismas habilidades. Y un día los jóvenes, si Dios lo permite, estaremos en esa vejez. Y los que ahora están en esa vejez estuvieron un día en juventud, ¿verdad? Bueno, pues entendemos pues que con los años debemos de seguir dando frutos. Tito 2, por favor.
Acompáñenme ahí. Tito capítulo 2, versículo, pues yo tenía de aquí, del 1 en adelante. Nos dice así. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí está, ¿verdad? Hablando de los hermanos y las hermanas de mayor edad, que sean un ejemplo para las más jóvenes, ¿sí? Qué buenos consejos de nuestro Señor, por supuesto. Sigue diciendo el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. A ver, ¿a quién no nos gusta nuestro jefe? ¿Verdad? Pero tenemos que aceptarlo otra vez, ¿verdad? Trabajar como si fuese para el Señor. Aún aquellos que son malos jefes, malos amos, aún a esos debemos de aprender a respetar, ¿verdad? No defraudando, dice el 10, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Bueno, muchos consejos, ¿verdad?, de cómo deben de ser nuestros frutos. No solamente, al principio habla de ahí, de aquellos de mayor edad, pero también habla a los jóvenes. Todos debemos de tener buenos frutos. Aún los jóvenes deben de tener buenos frutos para que aún en su vejez tengan más y mejores frutos, ¿verdad? Así que aquí abarca a todos como quiera, a todo cristiano, nadie nos quedamos afuera, ¿verdad? Todos debemos de tener buenos frutos ante Dios, ¿sí? Bueno, fue una larga lectura ahí, ¿verdad? Pero todo esto es de beneficio, por supuesto. Qué mejor que estudiar las Escrituras, ¿verdad? Los frutos de la palmera, hermanos, algunos de ellos pues son alimento y agua. Aquel producto que crea es una nuez, es una semilla y es un fruto, ¿verdad? Pues Cristo le ofreció agua viva a la mujer samaritana. Este árbol nos ofrece agua. Y sabemos, ¿verdad? Muchos de nosotros, quizás todos, o quizás los jóvenes, ¿no? Pero quizás todos hemos abierto un coco y sacado aquella agua y ¡ay, qué sabroso! ¿Verdad? A algunos no les gusta tanto, pero es agua, ¿verdad? Y el agua que nos da vida. Y si no hubiere más, pues claro que no lo vamos a tomar, ¿verdad? Así que también recordamos esto, ¿verdad? Que Cristo le ofreció agua viva a la mujer samaritana en Juan capítulo 4.
Seguramente ya están ustedes ahí. En Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Vamos a leer, por favor, estos dos versículos. Nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor nos está refiriendo al agua, aunque están allí en un pozo, ¿verdad? Donde hay agua física. El Señor se está refiriendo al agua de vida, que representa su palabra, ¿verdad? Esto es, por supuesto, lo que estamos nosotros viendo también en lo espiritual para el cristiano. Agua viva, y sabemos que el cristiano también debe dar agua de nosotros mismos, ¿verdad? O sea, es agua de Dios, claro, pero sale de nuestra boca. Y esa es la palabra de Dios, por supuesto. En el capítulo 7, si vemos, 7, el versículo 37 y 38, nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, dice, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor no está diciendo agua física. Está diciendo, si alguien tiene sed de justicia, como dice las Escrituras, si alguien desea conocer mi palabra, escuchar mis enseñanzas, pues vengan a mí y beba, escuche mis enseñanzas, escuche mi palabra, es lo que Jesús le está diciendo. Otra vez el 38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. De nosotros, hermanos, sale agua viva, ríos. Así debe ser. ¿Por qué? Porque el cristiano habla y predica y le da esa agua de vida a las personas. Lamentablemente hay quienes no quieren tomar aquella agua. Como decía ahorita, no a todos les gusta el agua de coco. No a todos les gusta la palabra de Dios. Ojalá. Bueno, pues Dios sí quiere, claro. Pero ¿cómo nos gustaría que a quien le habláramos dijeran, yo lo escucho, yo lo tomo, yo escucho esa enseñanza? Pero no, lamentablemente, ¿verdad? Dicen, no, a mí no me gusta. No me hables, yo no quiero nada de aquello, ¿verdad? Pero ahí está esa promesa. Los cristianos, pues, damos esa agua, o debemos de dar esa agua interior, que es la palabra de Dios. No es propia, es de nuestro Dios, ¿verdad? Porque es su palabra. Todo esto es bueno, ¿verdad? Viendo esta comparación de este árbol que Dios ha creado y que tenía un significado tan importante, como lo podemos aplicar a nosotros también con la enseñanza de Dios. ¿No les parece algo tan interesante, tan importante de recordar, de saberlo? Este árbol es útil en su totalidad, ¿verdad? Fibra, material, para fuego, comida, agua, utensilios, ¿verdad? Es muy útil para muchas cosas. ¿No dice las Escrituras, leíamos hace un momento, que tenemos que tener buenas obras, o que Dios busca a un pueblo, ¿verdad?, preparado para toda buena obra? Debemos de ser útiles en muchas maneras para todo tipo de obras buenas ante nuestro Dios, ¿verdad? Qué bien estas semejanzas. Hermanos, sigamos adelante. Salmos 92, lo tengo en pantalla nuevamente, si gustan ustedes leerlo en su Biblia, pues aún mejor. Salmos 92, del 12 al 15, dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano,
plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Sí? Así que el Señor nos compara con diferentes árboles, no solamente la palma, sino también el cedro, ¿verdad? Y tenemos mucho que aprender, quizás del cedro también, porque el Señor nos compara, ¿verdad?, con este árbol. Muy resistente, ¿verdad? El cedro es una madera muy buena para la construcción. Bueno, todo esto, ¿verdad?, es enseñanza de nuestro Dios. Y ahí está, ¿verdad? Floreceremos como la palmera. Aún en la vejez tendremos fruto, como leíamos hace un momento, ¿verdad? Estaremos siempre vigorosos y verdes para anunciar a Jehová, ¿verdad? Para anunciar quién es Dios, para anunciar su palabra, la esperanza que tenemos en él. Tomemos estas enseñanzas, hermanos, y como conclusión, pues, 2 versículos más. Qué gran triunfo cuando Jesús entró en Jerusalén. Recordemos este versículo primeramente, Juan 12, versículos 12 y 13. Ustedes recuerdan que aún así en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, sucedió algo muy similar con un rey, y esto es lo que muestra la historia, que esto que le hicieron a Jesús, ¿verdad?, era lo que sucedía con los reyes también en el Antiguo Testamento. Juan 12, 12 y 13 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Qué bien, fue un evento formidable, por supuesto, esto que sucedió. Aquellos que verdaderamente creían en Jesús, llamándole el Rey de Israel, y Él es precisamente esto. Él es nuestro Rey, ¿verdad? Pero salieron con esas palmeras, ¿verdad?, que significaban esa justicia, esa victoria, y realmente lo era. Aquí va llegando aquel Mesías, aquel Hijo de Dios, aquel en donde está nuestra esperanza. Sí. Tomemos esto, hermanos, ahora nosotros seamos como esos pueblos en cuanto anunciamos esa victoria en Jesús, ¿verdad? Porque ahora sí verdaderamente la tenemos. Como cristianos, anunciemos pues victoria en Jesús. Pero mantengámonos firmes, ¿verdad? Porque de otra manera aquella victoria se pierde. ¿Sí? Pero victoria de nuestro Señor Jesús. Él venció la muerte y ahora nos ofrece esa salvación a nosotros, ¿verdad? Él las primicias, el primero que ha resucitado para estar siempre con el Señor, y esperamos nosotros lo mismo, ¿verdad? ¿Estaremos nosotros también en este triunfo en los cielos? Bueno, en Apocalipsis veamos este último versículo, hermanos. Se me acompaña en el capítulo 7 de Apocalipsis, o Revelaciones, como algunos le llaman también. Apocalipsis 7, 9 y 10 nos dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Sí? Sabemos pues que esas son
Es una visión que Dios, que nuestro Señor Jesucristo le dio a Juan, ¿verdad? Para escribir esta carta, este libro. Y nos enseña, ¿verdad?, cosas pasadas y cosas futuras. Pues la pregunta es, ¿estaremos nosotros, ¿verdad?, festejando en aquel triunfo? Con aquellas palmas, como dice aquí, ¿verdad? Triunfantes en el Señor. Le invitamos, le animamos, hermano y hermana, nos animamos todos, ¿verdad? Ustedes me animan a mí también, a seguir firmes, constantes. Y amigos, si entre nosotros aún hay alguien que no ha venido al Señor aún, le invitamos pues que haga esa decisión. No deje pasar el tiempo, ¿verdad? Porque mañana no sabemos si llegará. ¿Verdad? Vengamos al Señor y tomemos estos grandes ejemplos para nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá en un himno de invitación. Si alguien, ¿verdad?, se ha retirado de Dios, se ha apartado y está arrepentido y necesita dar aquellas palabras de arrepentimiento, le invitamos que pase enfrente. Y de igual manera, amigo, ¿verdad?, si quiere venir a confesar el nombre del Señor para ser bautizado, de igual manera le invitamos. Vamos a estar de pie, por favor, para cantar a nuestro Señor este siguiente himno.